Hola, buenas tardes a todas las personas que estuvieron en el primer video y a las que no, pues bienvenidas a la segunda parte de este que es el taller para la elaboración de proyectos PECDA para músicos. Recordamos que pues este taller se lleva a cabo gracias a la Secretaría de Cultura del Estado y Nacional, al Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, al FONCA y pues al gobierno del estado. Y vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Recuerden que yo estoy viendo las diapositivas de este lado, pero ustedes las pueden ver en la pantalla que pues está al lado de mí. Y bueno, nosotros nos quedamos en comencemos a escribir. Yo la vez pasada les dije que comenzaran a hacer un borrador en donde eligieran un tema o varios temas, puede que tengan más de un tema de interés. En su caso, pues yo tenía más de un tema de interés, yo no solo quería hacer un concierto, sino también estaba pensando en hacer una investigación y estaba pensando en hacer como varias cosas. Sin embargo, pues aquí lo que sucedió al final fue que me decidí por el que podía dominar más, vamos, yo al final de cuentas pues tengo la licenciatura en flauta transversal y aunque he llevado clases de investigación, me enseñaron musicología y cosas así, pues no es mi fuerte, ¿no? Entonces preferí irme un poco más inclinada a este aspecto que domino más que a la investigación. Entonces, si ya tienen uno o varios temas, es el momento de analizarlos. Analicemos el potencial, eso también lo checamos la vez pasada. ¿Para qué? Para ver si vale la pena desarrollarlo o no, o si vale la pena escribirlo o no. Porque pues en ciertos aspectos uno dice, ay no, está muy padre el tema y todo, pero el desarrollo está difícil. O realmente el potencial no está tan bueno, o sea, no va a tener buen alcance, tal vez no le interese a las autoridades que eligen qué proyecto gana, qué proyecto pierde. Entonces, pues de ahí es de donde nosotros decidimos que escribimos y que no. Espero que estos días que ustedes estuvieron escribiendo, estuvieron desarrollando su proyecto, les haya surgido buenas ideas. Y vamos a analizar los pros y los contras con respecto a mi proyecto, por ejemplo. Comencemos con los pros y los contras del borrador. Yo con mi proyecto escribí un borrador donde hablaba básicamente de la música para flauta hecha por mujeres. En primer lugar, yo me encontré con que mucha música no era para flauta, mucha música era adaptación de música para violín y piano. Entonces, pues ahí había como un contra de que no muchas piezas o no todas las piezas eran originales para la instrumentación que yo tenía en mente. Sin embargo, a final de cuentas, pues son adaptaciones que no inventé yo, son adaptaciones que se llevan tocando así años, de hecho, tal vez desde que existen las piezas. Un ejemplo, por ejemplo, perdón por esa redundancia, es el Nocturno de Lili Boulanger. Yo toqué esa pieza y es original para piano y violín, pero se llevan tocando desde hace años esas adaptaciones de violín de flauta y piano. Y a final de cuentas, de hecho, está en el registro de la flauta, no se le hizo ninguna modificación, la partitura permanece exactamente igual. Así que, pues, aunque no era pieza original para el instrumento, al final pues sí la podía interpretar, sí podía ser parte del repertorio. Otro contra que yo encontré pues fue eso, es un tema que a final de cuentas pues sí está, digámoslo así, de moda, entonces yo tenía competencia, yo iba a tener competencia para ganar el proyecto. Sin embargo, pues en esta edición ganó un oboísta, aparte de mí, que tenía un proyecto no igual, pero pues también involucraba música de compositoras y pues también ganó. Entonces, si se fijan, aunque los proyectos de ella y el mío tenían algunos aspectos similares, pues no fueron como idénticos. Lo de ella era algo totalmente distinto, creo que era teatro unipersonal y música, o sea, estaba muy interesante y pues al final
no hubo problema mayor y las dos ganamos. Un pro pues que yo encontré fue precisamente que no había visto que nadie hiciera un proyecto similar para la flauta. En general pues sí se ha dado mucho esta parte como de hacer repertorio o conciertos de puras compositoras mujeres, pero se da como para el canto, para el piano, diversos instrumentos, cosas así, pero no había visto nada igual para la flauta. Entonces pues lo vi como un área de oportunidad y dije, pues aquí voy a intentar hacer el proyecto. Otro contra que encontré ya con el borrador que yo había hecho, pues era la cantidad de tiempo que yo tenía para los ensayos y cómo distribuirlos. Fue muy difícil distribuir el tiempo que me daba el PECDA. Ahí sí me hubiera gustado que me asesorara alguien, porque el problema de las asesorías no es tanto, o sea, de las asesorías ya que ganas el PECDA, no es tanto que tu asesor esté ahí o no, el asesor pues siempre tiene que estar ahí, sino es previo, porque nadie te dice cómo son los calendarios del PECDA, nadie te dice cómo son los calendarios de Secretaría de Cultura, cómo dividen ellos los informes, porque tú tienes que entregar informes de tu proyecto, nadie te explica nada de eso. Entonces, en el caso del PECDA Michoacán son 6 meses y el informe es trimestral. Y yo había diseñado el programa bimestral. En algún punto yo lo tuve que modificar porque hubo ciertas cuestiones ahí internas de, pues, de enfermedad, de que una integrante de las que iba a trabajar conmigo me canceló justo como a la semana de que inició el calendario. Tuve que comunicarme con Secretaría de Cultura y hacer varias modificaciones. Me dieron chance de acomodarlo trimestral mientras yo siguiera presentando las 6 piezas de las compositoras vivas y los conciertos como yo dije. Entonces no afectó realmente esa modificación, pero pues la verdad, si yo hubiera sabido desde el principio que el proyecto podía ser, o sea, organizarse trimestral, yo lo hubiera organizado trimestral desde el principio y habría sido más fácil porque, por ejemplo, precisamente de esta persona que a mí me renunció al proyecto, al hacerlo nosotros bimestral, me ponían muchos aprietos porque no podíamos llevar a cabo lo que faltaba por culpa de lo que ella tenía que hacer, ¿no? Y bueno, ni siquiera fue que me cancelara por mala onda, simplemente se le juntaron cuestiones familiares ahí un poco fuertes y laborales. Entonces, pues es eso. En los pros y contras también hay que agregar que pues va a haber ciertas cosas que uno no prevé. En algún punto, por ejemplo, ya casi para finalizar el proyecto en enero, empezando enero, yo me enfermé de neumonía. Entonces, tal vez sí colgar un poquito el tiempo, dejar un poquito extenso. Algo que yo modificaría, por ejemplo, en esto de los pros y contras, es ya no dividir el proyecto por trimestres. Tal vez, o sea, sí trabajar algo en el primer trimestre y otras cosas en el segundo, pero dejar todas las exposiciones, conciertos y esas cosas al mero final del proyecto, no mitad y mitad. Porque pues eso, por ejemplo, cuando me enfermé de neumonía yo tenía mucho estrés. No fue tan grave porque como soy flautista pues tengo unos pulmones fuertes, pero pues sí fue una semana que para mí se retrasaron cosas que pude arreglar, pero sí fue muy estresante porque pues en esa semana yo ya tenía que estar ensayando, iba a tener unas revisiones con compositoras y tuve que posponer todo y mover, y aparte otros 5 días, otra semana en lo que me reponía para poder volver a tocar, porque respiraba así como si no pudiera respirar bien. O sea, sí fue algo un poco estresante. Y bueno, ya después de que analizamos los pros y contras, pues piensen ustedes un segundito, me siento un poquito como Dora la Exploradora con esto, pero piensen un segundito en los pros y contras de su proyecto. ¿Qué cosas realmente son benéficas y qué cosas no? Bueno, ya que analizamos pros y contras, vamos a entonces analizar si es funcional. Decidí hacer esas pequeñas pausas para también si se extiende más el video, porque sobre todo tal vez esta segunda parte sea más larga, no nos frenen esos 30 minutos que da el programa para grabar.
¿el proyecto es funcional o no? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a decir, ¿este proyecto tiene futuro o este proyecto no tiene futuro? Al momento de analizar los pros y contras, vamos a decir la verdad. Pues sí, la verdad, no, en su mayoría siempre tienen futuro, o sea, cualquier proyecto, ya sea de investigación o de interpretación, sinceramente sí tienen un futuro, sí tienen una manera de funcionar, nada más hay que enfocarlos correctamente. En el caso del mío, por ejemplo, pues yo llegué a la conclusión de que era funcional simplemente porque pues iba a mostrar música no conocida, porque realmente hay compositoras desconocidas, hay las piezas, por ejemplo, de las que toqué con cello, hay una que ni siquiera tiene grabación en internet, había otras piezas que usé como encore, no tanto como parte del proyecto, sobre todo porque eran compuestas por un hombre, pero eran poemas de una mujer. Y la historia de esta persona pues también era interesante y esas piezas no tenían grabación. Entonces pues yo vi que sí era funcional en el aspecto de que iba a exponer música interesante, música nueva, iba a dar a conocer la música de estas compositoras que me compusieron esas obras para el proyecto. Entonces al final pues dije, no, pues es funcional, sí sigo adelante con esto, ¿no? Y ahora viene algo importante, el presupuesto. Eso es un poquito un dolor de cabeza. Eh, Ustedes tienen a final de cuentas el, el, ¿cómo se llama? El recurso que les da la Secretaría de Cultura para realizar el proyecto. En este caso a nosotros nos dieron 45,000 pesos y esa cantidad pues nosotros la tenemos que utilizar para justificar lo que pasa en el periodo de tiempo que realizamos el proyecto. En este caso fueron 6 meses. Entonces explicar qué es lo que pasa cada 6 meses, cuánto gasto para pagar ensayos, cuánto gasto para pagar, en este caso yo pagué publicidad, yo pagué, o sea, el diseño de la publicidad y la circulación de la publicidad tanto en físico como en digital, pagué impresión de programas, pagué transporte para movernos para los conciertos, sobre todo el que no fue dentro de Morelia. Y pues tiene que contemplar absolutamente todo, la verdad. Yo en algún momento, siempre, o sea, en ese momento, la verdad, pensé en, por ejemplo, pues para lo del pago de transporte, le pagué a un familiar el gasto porque me sale muchísimo más barato que contratar a un Uber, o que a un taxi. Estuve investigando, estuve llamando a los taxis, estuve viendo cuánto cobraban y pues yo no tengo carro, entonces esa era una desventaja. Y ya hablando con el familiar, pues me dijo, mira, más o menos, pues calcúlale, no sé, un gasto extra por el desgaste del carro, son tantos kilómetros a donde tú quieres ir, y aparte, pues la gasolina, ¿no? Y no sé si quieras poner gasto de chofer o no. Eso ya depende. Por ejemplo, si hubiera sido con un taxi, pues sí, va todo ya incluido en la tarifa. Al preguntarle yo, pues me meto como a ver las cantidades, lo que cuesta la gasolina hoy en día. También pasando por la calle uno se fija cuánto cuesta las gasolineras. El año pasado estaba como a 25 pesos, entonces yo dije, no, pero o sea, si esto se sube de precio, yo creo que por lo menos unos 3 pesos más cara la gasolina sí va a estar. Entonces, simplemente en ese aspecto yo calculé la gasolina a 28, no a 25, cosa que fue realmente bueno porque al final lo cerré en 30, porque fíjense que la gasolina subió, o sea, llegó a 27.50, por lo menos aquí, en algunos lugares, y, y pues el margen que yo había puesto extra a mí me sirvió bastante para no estar apretada, sobre todo porque en algún punto si ustedes no usan, o sea, si calculan mal, tienen que poner de su bolsa el dinero si el proyecto pues ya fue gestionado, ya les dieron el recurso. Y pues otra cosa también es que, por ejemplo, de esos 100 pesos que sobraron de lo del auto, yo tuve la suerte, lo mala suerte, de que me imprimieron mal unos programas. Entonces, cuando yo los tengo que reimprimir, eso no sale de mi bolsa. Tenía un margen aproximadamente como de 4,000 pesos más para desarrollar el proyecto. Entonces, este margen salió, les digo, de poniéndoles
pensando a futuro, ¿no? O sea, ustedes están haciendo su proyecto en marzo, abril, realmente los resultados salen en agosto, pero se empieza a desarrollar en septiembre y finaliza hasta el año que viene. Tienen un periodo en el que desgraciadamente las cosas suben o bajan de precio. Entonces tienen que contemplar esas cosas con el presupuesto y ver que les alcance. Otra cosa que les decía a los chicos, a las personas que asistieron en presencial, pues es que hay que ser realistas. En el caso de nosotros, pues nos dieron 45,000 pesos, tampoco se podían hacer tantas cosas con 45,000 pesos. No es como que pueda cambiar el mundo y la perspectiva artística de mi ciudad, por más que yo quisiera, con esa cantidad. Entonces, pues hice conciertos, la mayoría en Morelia, en zonas accesibles, en el centro, pues sí, la mayoría fueron en el centro, en pequeños espacios como iglesias, asilos, cosas así, donde la gente pudiera acceder, gente que no tiene acceso como a estas cuestiones artísticas, pudiera acceder y estuvieran cerca de sus espacios. Y a final de cuentas, pues el presupuesto funcionó bien, a la gente que asistió a los conciertos les gustó muchísimo, tuvimos muy buenas críticas, eso a mí me mantuvo muy, muy contenta, era como lo que más me preocupaba, sobre todo con las piezas contemporáneas. Hay gente que no está acostumbrada a ese tipo de música, así que mi miedo más grande era como que se sacaran de onda o que dijeran que esas piezas estaban feas, porque a mí realmente me gustaron, pero pues ya saben, es otro lenguaje, es otra manera de escribir y no todo el mundo la entiende. Pero bueno, eso es del presupuesto. Cuando nosotros ya checamos todo esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya estamos tomando en cuenta el presupuesto. Perdónenme por tantas muletillas. Precisamente porque ya vimos que ya habíamos leído la convocatoria. Nosotros ya sabemos cuánto dinero nos van a dar por desarrollar el proyecto. Si fuera, no sé, el de los creadores con trayectoria, que ya tienen 10 años, son 60,000 pesos. Igual, ustedes tienen que contemplar ya eso a la hora de crear el proyecto. Tal vez tienen el borrador, pero ustedes tienen que darle forma a ese borrador con base a todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya que nosotros vimos el análisis del pros y contras, el análisis de si es funcional y el presupuesto, editamos el borrador de nuevo. Al momento de nosotros editar el borrador, estamos revisando que pues tengamos este pequeño margen, contemplando inflación de 2, 3 pesos, por ejemplo, por horas de ensayo, son 10 pesos tal vez. Al final yo sí les pagué eso a las personas, o sea, yo contemplé una inflación, un pago mayor en lo que vienen siendo los salarios por ensayos en mi ciudad o por clases y al final les pagué eso, o sea, no, ni siquiera lo reduje porque no había necesidad y se me hacía también injusto reducirlo, al final de cuentas era su trabajo, pero por ejemplo en el caso de lo de la gasolina pues sí se sintió un alivio. En el caso de las impresiones eso varió porque pues también hubo un lugar donde no me gustó cómo me imprimieron, entonces tuve que cambiar. Y en ese lugar, por ejemplo, era más caro que en el que fui después y entonces ahí los costos variaron, pero yo tenía cierta cantidad destinada a todo lo que eran las impresiones de publicidad, así que simplemente iba haciendo las cuentas para no salirme del presupuesto que tenía, sobre todo por día. Bueno, ahora que ya tenemos editado el borrador, ya que revisamos, ya que checamos todas esas cosas, yo les recomiendo que tienen dos opciones. Aquí pausan el video y lo vuelven a ver después, o siguen viendo el video y hacen las cosas conforme avanza el video, o sea, anotan lo que tienen que hacer y al finalizarlo empiezan a realizar los cambios. Ya después de que editan el borrador, tienen que ustedes revisar los detalles. En esta parte de revisión de los detalles, que es algo que yo les recomiendo mucho, que revisen la ortografía y la redacción, que revisen las muletillas, por ejemplo, ahorita yo sé que he tenido varias muletillas al hablar con ustedes, entonces ser cuidadosos con eso, revisar que realmente las cuentas que tienen del presupuesto sean correctas, eso es muy, muy importante, porque les digo, si están mal hechas, ustedes lo van a tener que poner en su bolsa y no va a haber como de otra, porque ya el proyecto va a estar realizado.
¿Qué es lo que pasa después de que ustedes revisan los detalles? Le dan las 101 checadas para que todo esté correcto, tal vez lo tienen que editar y editar, hacen 3 ediciones, 4 ediciones, como las tareas, ¿no? Y esta sí es la buena, y esta sí es la buena. Proyecto 5, edición final. Ustedes tienen que elegir un título. ¿Por qué yo no les hablé del título desde el principio, desde el primer video? Porque realmente en este aspecto muchas veces el título los puede limitar. Yo puse el título justo al final. ¿Por qué? Porque yo quería que el mismo proyecto me diera el título, yo quería que el mismo proyecto me dijera, oye, pues esto trata de esto. Entonces no le puedes poner, no sé, la música que llegó para quedarse, ¿no? Busca un título que vaya más acorde con esto. Y estuve ahí como jugando con algunas palabras. Estuve en este aspecto, jugué un poquito con la inteligencia artificial, le dije, tengo estas palabras, tengo estos títulos, escríbemelos de 20 maneras más, ¿no? Y luego esos que me dio la inteligencia artificial, yo los empecé a poner como en tarjetitas y los empecé a mezclar, empecé a hacer un montón de cosas y al final pues quedó este. Si se fijan, es como un juego con su imaginación. En este aspecto yo usé como esta otra herramienta, pero no para escribir el título, simplemente para que me diera más ideas para yo mejorarlo y tener un título que a mí me gustara, que se me hiciera bonito y que a final de cuentas representara lo que yo quería representar con el proyecto. Entonces, pues el título queda ahí. Y ya estamos llegando básicamente a la parte final, porque ya que ustedes eligen un título, revisan otra vez todo el proyecto, les recomiendo dejar días de pausa. O sea, ya que tienen título, que tienen el borrador ya básicamente bien, ustedes dejen una pausita como de unos 3 días para que no se estén como llenando la cabeza del proyecto. Y ahora sí hay que pedir opiniones. Yo le escribí a una de las compositoras que yo contraté para el proyecto, pues es mi amiga, entonces yo le escribí y le dije, oye, ya terminé el proyecto. ¿Lo quieres leer? Lo estuvo leyendo y me estuvo dando consejos, me decía, mira, aquí esta parte como de la ortografía, creo que está rara, aquí la redacción, revisa estas cosas, estas partes me gustaron mucho, aquí no la entiendo. Entonces, el tener opiniones de terceros de confianza, porque estamos hablando de un proyecto cultural que da dinero, entonces, desgraciadamente, pues sí hay que ser desconfiados. Pero bueno, el estar pidiendo opiniones de terceros les ayuda mucho a ustedes tener perspectiva de dónde el proyecto suena bien, de dónde el proyecto está funcionando y dónde no. Entonces yo le pedí ayuda a ella, le pedí ayuda a mi esposo y le pedí ayuda a otra amiga. No, perdón, a otro amigo. Entonces, pues entre los tres me dieron muchas buenas opiniones, me ayudaron como a checar, a revisar cosas que yo no había aterrizado, que yo decía, no lo había pensado, o sea, aquí ciertamente, no sé, esa coma no queda bien, hace que no suene bien la idea y se entiende rarito. Entonces, esas opiniones de terceros son importantes. Y ya que tienen las opiniones de terceros, afinamos los detalles. En este punto, pues ya básicamente el proyecto está listo. Quiero decirles algo importante, aunque ustedes tienen que subir un formato de proyecto en la página de internet del FONCA, del sistema de apoyo a los proyectos artísticos. Básicamente eso que ustedes suben es ya un resumen del proyecto que ya hicieron. Por eso les decía también en el video anterior que ustedes tienen que ya tener un borrador, porque ya cuando sale la convocatoria, lo que ustedes escriben en la convocatoria es el resumen de lo que ustedes tienen diseñado. Entonces, ustedes sí tienen que tener ya el proyecto creado, ustedes ya tienen que haberlo pensado, ya tienen que haberlo diseñado bien para realmente poder escribirlo en la página. Si ustedes no lo tienen diseñado, va a ser muy difícil que lo puedan escribir directo en la página, porque ese resumen está tan bien estructurado el cómo lo piden que se nota si es algo improvisado o no. O sea, si es como necesario dar ciertos detalles, otros no, pero pues básicamente es eso. Y hasta este punto pues ya terminamos con el proyecto.
Les voy a buscar, nada más de un segundo, porque eso sí no lo tengo acá, lo tengo aquí. ¿Cómo se llama? Los aspectos específicos que piden en el proyecto PECDA ya para rellenarlo y que ustedes pueden pensar, agregar al borrador ya que lo tengan listo. Aquí hay otra cosa importante, los proyectos son públicos. Cuando ustedes quieran consultar otros proyectos, los pueden ver en las páginas de internet, solamente que yo sí no sé dónde se accede para verlos. Eso sí no sé si sale donde dice resultados de la convocatoria, no sé si ahí pueden descargar el proyecto, pero pues también ahí pueden ver más o menos como cuáles son los que más ganan, los que más llaman la atención y cosas así. Entonces denme un segundito y les abro el documento y les explico. Aquí está, proyecto en PDF. Pues al principio del proyecto, ustedes les van a pedir que pongan el título. Después del título les piden que pongan un resumen del proyecto. Debe ser un resumen cortitito, no es muy grande. Después del resumen les piden una justificación del proyecto. Después les piden los objetivos. La descripción de las actividades, las descripciones deben ser muy, muy cortas, no debe ser grande. Después las estrategias de difusión y el producto cultural resultante. Entonces, si se fijan, como yo les decía, realmente lo que ustedes entregan en la plataforma es ya el resumen, ya es específicamente todo lo que ustedes hicieron en ese borrador grandote. De hecho, no sé dónde está, la verdad, tengo una carpeta enorme con todo lo del PECDA, pero yo tengo un documento Word, bueno, como 5, donde está todo el proyecto desarrollado, tengo otros de Excel, donde está toda la economía y todas las modificaciones y todo esto, porque realmente pues sí hay que estarlo revisando para que esté correctamente. Entonces, estos puntos específicos se los digo para que ustedes vayan practicando cómo es rellenar eso. Cuando ustedes lo llenan en la página de internet, lo que les va a salir pues son los recuadros para llenar, como cuando piden la CURP, una cosa así, ponen el recuadro con cierta información, la otra, y ya que está listo lo pueden dejar ahí como guardar como borrador. Ya que ustedes terminan el proyecto, entonces ya lo pueden enviar. Y de hecho, antes de enviarlo, les pregunta, ¿ya estás seguro de que ya lo vas a enviar? Porque ya no lo vas a poder editar. Y ustedes le dan que sí. Y entonces se descarga el PDF de su proyecto y todo eso. Tienen apartados para subir los documentos. La verdad, sí se lleva por lo menos una semana, 2, estar cargando todo. Yo les recomiendo pues que estén muy, muy atentos a eso. Y bueno, dentro de eso mismo les piden una calendarización donde ustedes ponen cuándo inicia, cuándo termina, qué actividades desarrollan y las metas de esas actividades. Entonces, esa calendarización pues también es para que ellos se den una idea de qué están haciendo ustedes. En caso de que les digo algo cambie, por ejemplo, en mi caso, cuando renunció esta chica, yo me contacté directamente con mi asesor, me contacté directamente con las personas de Secretaría de Cultura de aquí de Michoacán. Ambos fueron muy amables, les comenté pues que la chica luego me había renunciado y que iba a tener que cambiar algunas cosas del calendario y ellos me dijeron que no había mayor problema, que bueno, que les había avisado, que simplemente el asesor debía firmar una carta donde él aceptaba o decía pues que estaba de acuerdo y que sabía de este cambio. El asesor pues es la persona que da fe de la transparencia y legalidad de lo que ustedes están haciendo en el proyecto. Y les recomiendo que estén en contacto con él por lo menos una vez al mes, así como de hola, pues voy así, ¿no? O 2 veces al mes. Lo ideal es que pues sí esté muy al pendiente de lo que pasa con ustedes. Y bueno, aquí ya sería el fin de estos videos, ya hasta aquí sería pues todos estos tutoriales, espero les ayuden, espero sus proyectos ganen. Si ganan, por favor escríbanos aquí a la página del Colibrí para que ellos me avisen, o también me pueden escribir en mis redes sociales, igual se las dejo aquí en un momentito para que las lean aquí abajito. Yo les deseo todo el éxito del mundo. Si no meten PECDA y meten FONCA o meten algún otro, no sé, CONACYT, no sé,
cosas así, y ganan, aunque sé que el CONACYT es muy distinto, pero no sé si la información que les presté les sirve para cualquier área, pues me sentiré muy feliz de saber que pude ser parte de este proceso y les deseo todo el éxito del mundo y de verdad con toda confianza, si quieren que algún día lea sus proyectos, si quieren que yo sea esa tercera persona que les dé como un consejo de lo que están escribiendo, estoy aquí con toda la disposición del mundo. Y de verdad, muchas gracias por observar este tutorial y les mando muchísimos saludos. Cuídense. Bye.